Soy María Guerrero y quiero que me acompañes en esta travesía personal y me ayudes a que se convierta en colectiva para que juntos aprendamos a humanizarnos y a vivir más compasivamente. Bienvenidos a Compasivamente. Tengo el honor de tener a mi invitada de honor, que es mi maestra de silencio, que me indujo sin querer queriendo, digo yo, a la posibilidad de reencontrarme con mis habilidades, con mis fortalezas, con mi guía interior, que yo la había perdido de alguna manera y me había desconectado, me había disociado de quién soy, y gracias a sus programas, pues he podido conectar conmigo, con mi propósito, con la luz y también reconociendo las sombras, sin dejar nada de lado. Hay algo que nos dice Cata siempre en su entrevista, porque mi entrevistada hoy se llama Catalina Gorque, y es que ella no se debe nada. Y yo tengo que decir que hoy día me debo cada día menos. Entonces, bienvenida Catalina Gorque a Compasivamente, bienvenida a este espacio de conversación, de diálogo, donde vamos a que nos muestres cuál es tu labor, cuál es tu contribución con tus estudiantes, con tus aprendices y lo que se viene ahora a través de la fundación. Gracias, María, por tenerme aquí. Ha sido pues muy lindo verte regresar a ti y bueno, tener el honor de acompañarte en ese camino. Muy feliz de estar hoy en este nuevo espacio tuyo nos sigues dando nuevas germinaciones de ti. Así que bueno, lo que necesites de mí vamos a darle hoy. Maravilloso. Yo siempre me pregunto si es que, porque como que siempre está el sufrimiento como parte del aprendizaje y tu propuesta en el silencio es como vamos a conectar con esos lados oscuros, porque perdamos el miedo a conectar con esos espacios de sufrimiento, diría yo, que son las incomodidades, para sanarlas y sacarlas a la luz. ¿Cómo encontraste tú que ahí había una posibilidad? Bueno, primero porque, pues eso lo dicen los textos, ¿no? Es como muy ancestral la búsqueda del ser humano del entendimiento del sufrimiento y lo podemos ver en los artistas más famosos, no sé, como Van Gogh, que en el sufrimiento conseguía la musa, y en Dalí, y cómo de alguna manera el sufrimiento siempre ofrecía un espacio de expresión de algo que cuando estábamos supuestamente en el bienestar no llama o no se transforma en nada. Entonces, solamente en mi vida previa a psicoterapia, que fui arquitecto, pues la conexión con el arte y cómo lastimosamente se ha vendido que el artista crea desde el sufrimiento o desde esa sensación no de locura, pero sí un poco de inestabilidad emocional, ¿no? Fue siempre como una propuesta que a nivel, digamos, colectivo está muy bien entendida. Lo podemos ver, no sé, en Picasso y el cubismo, cómo él tenía que desconstruir su realidad y cómo la interpretaba en ese proceso tan angulatorio. De la misma manera lo hablan pues todos los textos de alguna forma religiosos, de cómo es que el sufrimiento de alguna manera nos lleva a un tipo de salvación, ¿no? Entonces, claro, hemos interpretado en el sufrimiento el sacrificio o en el sufrimiento el negarme a mí mismo, cuando son las rutas de alguna manera pues más convencionales dentro del proceso de razonamiento humano, sin pensar que el sufrimiento no es más que una invitación a una puerta que muestra algo del otro lado, ¿no? Y creo que si lo vemos desde una visión muy infantil, cuando estamos en los videojuegos, pues cuántas veces Mario Bros no tenía que pasar por el mundo del fueguito y de los dragones para llegar, ¡fum!, y subir al mundo otra vez donde estaban las flores y la luz, ¿no? Entonces creo que es una propuesta que de alguna forma el ser humano la ha visto en distintos ámbitos, bien sea sociales, arquitectónicos, religiosos, artísticos, y, y esa sensación de un sufrimiento que propone una deconstrucción siempre me hizo mucho sentido como quizás el lugar donde pasan cosas que donde lo que está construido ya es como dentro de todo tan conocido que el sufrimiento de alguna manera era la única invitación posible a una parte de mí, a una parte de la vida que proponía una visión diferente, ¿no? Em, y desde allí pues creo que el aceptar los procesos deconstructivos nos generan dolor, pero el sufrimiento es la enganche a ese dolor o creer que es que
honramos esa deconstrucción o esa transformación, la honramos desde quedarnos allí en el dolor de lo que se está derrumbando, desde el dolor de la aceptación de lo que está sucediendo. Y el sufrimiento puede ser tan largo o tan corto como decidamos atravesar, cuánto nos tardemos en atravesar ese umbral, ¿no? Yo tengo el privilegio de compartir bien de cerca contigo y me cuesta conectarme desde todas esas chapas que tú tienes, porque tú tienes un recorrido de formación bien interesante. Acabas de mencionar, tú eres arquitecta y para quienes no te conocen, porque claro, yo asumo que todo el mundo te conoce ya, quienes nos van a escuchar, tú eres arquitecta de formación, eres psicoterapeuta, especialista en terapias de silencio y has hecho un súper recorrido. Tienes ya bastante tiempo con In the Name of Silence como fundadora de esta plataforma que acompaña a las personas a reencontrarse con su propósito, con su ser, con su guía a través de la quietud y el silencio. Pero, ¿cómo es que tú, yo me imagino a ti, Cata, como si tú de niña sabías que tú el silencio era algo como tuyo. O sea, y eso es una percepción mía. Digo, ¿cómo es que ella de adulta dice, es que aquí es donde está la llave? ¿Esto es algo Ujú. que tú percibías desde niña? ¿Lo acariciabas, lo sentías, lo vivías? Yo creo que si lo llevo al punto de vista de primera referencia conmigo, creo que yo siempre estuve muy alerta de mi conversación interna, de la diferencia que hay, y mi mamá decía que yo iba a ser diplomática, porque de alguna manera tenía una sensación muy clara de que yo estaba maquinando, sintiendo y pensando cosas que en el momento cuando uno es niño o cuando eres adolescente, en esa claridad de lo que estaba sucediendo dentro de mí, yo sabía escoger qué decir para de alguna manera afrontar una situación o salir de algún problema, ¿no? Entonces, yo pienso que el silencio es el volumen tan agudo que yo siempre tuve de mi conversación conmigo y de esa construcción de quién soy. Yo no sé si yo algún momento en mi vida me sentí perdida, no creo. Y es que la sensación de reconocer mi voz interna siempre me ha dado una claridad de centro y de densidad de mi presencia que ayer conversaba con una persona que me conoce hace muchísimos años y me decía, es que yo desde que te conozco, desde tan joven, a mí me daba vértigo sentir que entraba en una conversación contigo, porque es como, "Oh, ¿a dónde me va a llevar esta conversación que podíamos estar hablando de un vaso de agua y podíamos terminar en el océano?" Y de verdad nos conocemos de que yo tenía como 17 años y entonces esa sensación de reconocer muy claramente esa conversación interna es lo más parecido a la descripción de la quietud, porque hay que estar muy atento a la diferenciación entre lo que el mundo me dice y lo que yo absorbo y lo que yo sé que no tiene ninguna relación con lo de afuera. O sea, esa construcción interna de mí creo que de muy niña estuvo allí, fue muy aguda y de alguna manera la podemos pensar como en una madurez emocional para un niño, pero yo creo que ese es como si es un dote, creo que es eso, que es como que mi conversación interna está muy loud, está muy duro ese radio interno y no me la sé quedar mucho tiempo sin haberla procesado, es como que rápido la procesaba desde pequeña y podía aterrizar rápido qué era lo que sentía que estaba pasando y ese respeto por mi conversación interna y por el espacio que yo sentía que tenía claridad dentro de mí, es lo que puedo acercar más a esa sensación del silencio, la quietud y de alguna forma alguna sabiduría, ¿no? Que no es más que conocerse a sí mismo y haberlo hecho a muy temprana edad. Em, y cuando hablamos del silencio como herramienta, puedo pensar que es fácil decir, bueno, ¿por qué no empecé esto antes? ¿O por qué no fui terapeuta a los 17 años y ya sabía que este era mi camino? Creo que el hecho de haber estudiado arquitectura me permitió, primero, claro, yo venía programada socialmente como la gran mayoría de nosotros a primero lo que se pide de mí, ¿no? Entonces, pues yo hice ese recorrido, lo transité desde lo que se pedía de mí, lo que mis padres creían que era mejor para mí, ese recorrido estuvo, pero en muy temprana edad dije, hay algo que no me cuadra. Y yo empecé a ir a terapia por voluntad propia a los 17 años
como que es que, a ver, si la mesada que me daban o el dinero que me daban para ir, no sé, a la peluquería o ir a salir con mis amigas, yo lo invertía todo en terapia, ¿no? Era como esa sensación de que hay algo en mí que quiero destapar, era un silencio per se, un pedacito de mí que necesitaba atención y creo que empecé muy pronto a, a la búsqueda de esa identidad. Y quiero contar que cuando yo leía tus escritos, que, bueno, a través de la entrevista que te hicieron con Erika, y a mí algo me prendió que yo no sabía qué era. O sea, sinceramente era como, hay algo de que está diciendo esta mujer que a mí me está alando, ¿no? Entonces te busqué, te googleé, busqué información de tus posts y no había nada que no se pareciera a lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Pero a mí me pareció muy pragmático el nombre Rediseña para mi mirada, que era buscando solucionar rápido, o sea, desde arriba, ¿no? Entonces yo dije: "No, eso está buenísimo porque, viste, yo tengo habilidades, lo que pasa es que, bueno, o sea, no sé". Y yo pensaba, ella cuando me conozca, ella va a entender que esto se va a hacer así, 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 por encima. Yo no sabía a lo que me estaba enfrentando. Yo no tenía ni idea a dónde estaba yendo, pero hay algo muy natural en mí que probablemente se tiene que ver con esa descripción de esa voz interior, esa conversación interna a la que yo escucho, pero que había anulado, pero en ese momento la escuché y me conecté, Cata, con esta profundidad y con el desde que yo tenía que transformar. Yo ya no tenía que hacer las cosas para pelearme desde forma exterior, ni luchar, ni supervivir, era como un encuentro con algo mucho más amable, mucho más sostenido, compasivo con lo que yo quería hacer. ¿Y Ujú. en qué medida tú has sido compasiva, amable contigo en este proceso de pasar de un espacio al otro, sosteniendo tantas personas en tu comunidad? Creo que qué lindo eso, porque pareciera así como lo dices, que cuando uno dice rediseña, es como que, a ver, si esta es mi casa y tengo un sofá y dos mesas y una lámpara, está fácil, ¿no? Como pongo esto aquí, pongo esto allá y simplemente tendré que poner una o dos flores más en la mesa, pero no hay mucho más que hacer. Recuerdo cuando estábamos sacando el nombre del programa que salió por esa entrevista con Erika de la Vega, en la que yo le decía que es que ya cuando somos adultos no tenemos oportunidad de empezar de cero, sino de rediseñar lo que tenemos, porque hay una construcción previa de esa identidad y que lo más cercano a eso sería hacer una lobotomía, pero se pierde la experiencia de vida. Y al final de cuentas, como decía Steve Jobs, es que al fin conectamos en los puntos hacia atrás, nunca podemos conectarlos hacia adelante. O sea, como que todo empieza a tener sentido y en esa valoración es pronto cuando uno empieza a esa sensación de que estoy incómoda conmigo, hay algo que quiero cambiar, es muy pronto para decir, pues bueno, salgo de este mueble, salgo de esta lámpara, salgo de esta carrera, salgo de esta relación, es muy pronto para saber realmente cuál es el fin de eso que tienes todavía bajo ese concepto de ti mismo, ¿no? Entonces, el programa nace de entender que todas las piezas de lo que somos sirve y sirve bien sea como un aprendizaje, sirve como una sombra integrada que nos va a dar ahora una visión de nosotros mismos un poco más holística y completa, o también sirve para decir, honro la parte de mí que me trajo hasta aquí, pero no puede continuar, digamos, al volante. Y eh, yo no sé si es como una idea ilusoria de que cuando uno empieza a guiar a otras personas es porque uno está listo. Yo creo que estás listo quiere decir que vas un paso y medio delante de las personas que están contigo o las personas que te empiezan a seguir o a referenciar como una ayuda, pero no necesariamente significa que estás 40 pasos adelante. El acompañar a la gente pues ha sido un proceso muy duro para mí de, de cómo darle prioridad a esto en mi vida sin descuidarme yo y es algo que no he hecho de la mejor manera y lo reconozco que quizás mi relación conmigo ha sufrido un montón en los espacios que no me puedo dar o el poco descanso que me permito, porque siento como que si lo conversaba también en estos días en otra entrevista, decía, es que hay una diferencia muy grande desde la cognición de naces, creces, estudias, trabajas, empujas el resto de tu vida y mueres.
esa sensación de que yo tengo que estar pushing para que se me abran puertas, para que se me abran caminos. Esa vida la viví, esa era la vida del arquitecto, la vida de ser mamá muy joven, de tantas cosas como que el mapa social que se había dibujado de mí, lo empujé y lo supe caminar. Y mientras tanto, toda la otra yo, la que ahora habla y la que ahora lleva estos programas, estaba como en ¿no? Estaba como en, a ver, sigue tú haciendo aquello mientras yo me ocupo de esto otro, de esta incomodidad conmigo, del lenguaje que todavía no sé expresar, de este llamado que me da vergüenza mostrar, de esta nueva pragmatismo que no incluye ninguna religión, pero tiene el centro muy grande como la relación con la vida. ¿Cómo iba yo silentemente desconstruyendo esa otra que funcionaba? Y entrar en ese camino y después decir, ok, esto soy yo rotundamente, me hizo andar a vela, ¿no? Ya apagué el motor y cambié un crucero por un velero y el viento se puso a favor. Entonces, en el momento en el que el viento se pone a favor y el barco sabe a dónde va, esa sensación de andar en vela y de estar como moviéndose con el mar me ha hecho entregarme al movimiento del mar más que el movimiento que yo hubiese pensado o idealizado que quería tener y donde de alguna manera no he tenido tiempo de parar, ¿no? Es como que, bueno, estoy consciente de que ahora que me alineé con esta misión, durante un tiempo me va a pedir mucho, mucho, mucho. Y he tenido dificultad en cómo ser compasiva conmigo y decir, ya pasaron las 3 horas de sesión. ¿Qué te parece si las 6 personas que no hemos podido atender las dejas para la semana siguiente? No puedo. O sea, hay algo de mí que no sabe cómo en ese momento decir, la persona que soy necesita más que la terapeuta que eres. Ujú, Allí todavía estoy maquinando cómo hacerlo porque me paro mucho en esta misión que me he dibujado y digo siempre, pero es que a lo mejor hoy María necesita de mí más que nunca. Y después sucumbo y caigo desmayada durante 12 horas y no puedo levantarme entera y no puedo comer hasta que finalmente salgo de regreso al mundo. Entonces sí, mi relación conmigo ha ido migrando a espacios un poco más lentos de lo que tenía antes. Antes mi conversación conmigo era el centro, era todo, era a ver qué es lo que me pide el alma. Bueno, el alma me pide que me siente a mirar en el monte del Olimpo y dentro de un mes estaba sentada ya meditando. Eso se ha frenado a medida de que me he como alineado más con el trabajo que de alguna manera se estaba cocinando en mí y que yo no ujú, sabía, ¿no? Y ujú, ahora estoy en el proceso en el que digo, bueno, ya In the Name of Silence tiene la base y la solidez como para que yo pueda decir, no voy a tomar más programas a la vez o voy a cerrar tantos días de sesiones individuales, no voy a hacer 3 retiros al año, voy a hacer 2. O sea, ya me empiezo a regresar al lugar de la quietud conmigo y, y ese es realmente el espacio más compasivo que he tenido que ir domesticando una vez que pues salí de las tinieblas y me tocó arrear todo esto, ¿no? Y si es que hay resistencia al autocuidado o al camino espiritual o como lo llamemos, a mí lo que me llama la atención de tu propuesta con In the Name of Silence es que derriba mitos en cuanto a lo espiritual y nos lleva a un proceso secular que no tiene ningún tipo de religión, sino más bien un camino personal. Sea, Ujú, si le queremos poner título, religión contigo misma, religión de darte cuenta de estos espacios donde quizás me abandoné un poquito respecto al autocuidado, pero de alguna manera ese propósito te hace vibrar. O sea, es sí, como, sí. bueno, pero si esto es lo que me mueve, si esto Ujú, es lo que me mueven las personas, me mueven sus historias, me mueven las transformaciones que revelamos en los procesos, porque nos pasan cosas súper locas, o sea, en serio nos pasan cosas súper locas de manifestación que tú dices, no puede ser. Y yo comparto un poquito de lo mío porque es todo 3 años de formación constante, porque yo entré en la pasión de nuevo, ese fuego como que se prendió en mí y no hay nada que me pare. Y por ahí deberías decir, no deberías de meterte en este rollo porque no te da tiempo, pero es que hay un fuego que no puedo.
Ujú. Y Cata, o sea, es que cuando entras en esto, después de haber anulado por tantos años, pues se pasan cosas como los retiros, y lo cuento porque tú tienes 3 programas, tienes Rediseña, tienes Resplandecer, tienes Mastermind, perdón, tienes Master Money, pero está este espacio de retiro que yo nunca había vivido y que me lo regalé como regalo de graduación del coaching. Y yo no podía creer, decía, esto es como un campamento de verano, pero donde no neces o sea, que convivo con otras personas, con sus historias, con lo que sucede allí, pero era un regalo para mí. ¿De dónde sale esto de vamos a hacer retiros? Fíjate que dijiste así de nuevo, conectando los puntos, ¿no? Ujú, Cuando eh, mi proceso de descubrimiento de mí misma, así como lo dice, fue, eh, es, es como un matrimonio con altísima intensidad conmigo y con la vida, ¿no? Es como que somos dos, soy yo y es la vida hablándome desde un espacio tan seductor que empezó como a susurrarme, me acuerdo, esto fue el 2015, 2016, perdón, y yo empecé con esto de que a mí me llamaba a la India, y entonces en todos los libros que leía hablaban de la India, y escuchaba un podcast, y ese podcast conectaba con otra cosa, y eso me llevaba al que yo considero mi gurú, que es Ram Dass, y Ram Dass hablaba de cuando estuvo en India, y levantaba una taza y abajo decía hecho en India. Yo decía, pero bueno, a ver, ¿cómo hago yo para ir a India? Y en ese momento estaba en clases de yoga y empecé a animar al grupo de la gente de yoga para que nos fuéramos juntos, pedimos una visa, pegó un cólera durísimo allá y no nos dejaron, una hepatitis, una cosa así, y no abrían espacio para turistas americanos, entonces era como que nos dejaron por fuera y se canceló y yo caí en este sucumbir que dije, no puede ser, la India me cerró la puerta. Y ya me acuerdo que era un sábado cuando nos dijeron que no, que definitivamente teníamos 6 meses de anulación de entrada a India. Y recuerdo que mi hijo se fue con su papá al cine un sábado y yo me acosté a dormir, pero como derrotada. Y escuché en el sueño, como en este dormir y despertar, el Camino de Santiago. Me desperté y yo, ¿qué es? Me prendí en internet, el Camino de Santiago, ¿qué es esto? Y sale una película. Yo, es una película. Después digo, no, pero no es una película solo, es algo más. Con decirte que desde en el momento en que escuché eso hasta que ellos regresaron del cine, yo dije, cambio de planes, ya no me voy a India, me voy a hacer el Camino de Santiago. Y mi esposo, ¿qué? What? ¿Qué estás diciendo? ¿Para dónde vas? Y yo, bueno, la fecha que me iba para India, ahora me voy sola a hacer el Camino de Santiago. ¿Sola a caminar qué? Y ahí entonces empecé a armar todo aquello. A los 2 días había ido a comprar el backpack y a las 2 semanas estaba haciendo el Camino de Santiago. Y el libro que llevaba es un libro de Thomas More que dice The Religion of One's Own, o sea, descubriendo tu propia religión. Y ese fue el libro que llevé durante las se dos me semanas paran que los pelos, me está diciendo esto, se me paran los se pelos. llamaba así, se llama así, la religión propia. Y tu propia religión, algo así se llamará en español. Y él era un cura jesuita que sale y se reinventa, deja de ser cura y se reinventa en su relación con Dios y con la vida. Y todo el camino de Santiago, yo lo que hice fue leer ese libro, al punto que en las últimas 2 páginas las subrayé el día que llegué a Santiago. Y todo ese camino y ese descubrimiento y ese ímpetu me llevó a reconocer que es que yo necesitaba ese paréntesis del mundo, ¿no? En ese paréntesis me acuerdo escribir en las noches porque no sacaba el teléfono en todo el día, sino cuando llegaba a estos hostales, como que cuál era el aprendizaje del día. Un día descubrí que los días no saben qué días son. Y decía, bueno, pero es que yo siento que es lunes, pero el día no sabe que es lunes. Y empecé como a desconstruir todas estas cosas que uno dice. Llegó al punto en el que caminaba y decía, no sé qué día es hoy, no sé qué fecha es. Y así me fui como reconociendo sin tantas construcciones, al punto de que ya yo me conseguía gente allí en el camino, yo no siquiera tenía que decir de dónde vengo, ni que si soy mamá, si no sé qué, decía, hola, soy Catalina y ya. Y en esa sensación de libertad, regresé a vuelta a mi casa y estaba totalmente desorientada. Era como, ¿qué se quedó de mí allá? ¿Qué parte de mí se quedó aquí? Y aprendí que lo que más me había nutrido era esa sensación de haberme dado un paréntesis de mi propia vida. Año y medio después termino en India
llevando mi retiro de silencio en la casa del Dalai Lama por coincidencias, causalidades de la vida, estudio psicología budista y mi maestro en ese momento me dice, tengo 2 espacios y quisiera invitarte a que vengas conmigo. Ahí entendí que no me tocaba ir en aquel momento, que me tocaba ir ahí, Ujú, en esa oportunidad, ir sola y vivirlo sola y enfrentarme al silencio de verdad sola, a pesar de que yo decía, tenía todos los días muy riguroso mi estudio de introspección y me encerraba en mi espacio 1 hora de día, 1 hora de noche. Em, Me di cuenta que una cosa era la práctica de la soledad o la práctica de la introspección y otra cosa era darme la oportunidad de conocerme y reconocerme a mí misma sin nadie que me recordara quién soy. Y esa vivencia del monasterio me hizo sentir que no hace falta ir a la India para retirarnos del descanso y descansar de ese paréntesis de quién somos, de esa identidad. Y fue cuando, como un poquito de toda esa rutina de los monasterios, dije, no lo puedo llevar al mundo occidental. Y pensaba ya, ¿cuántas personas que quiero estarían aquí? Pues bueno, les estaría explotando el mundo interior si se hubieran dado la oportunidad de venir. Y fue cuando, después de la pandemia y cuando ya empezamos a hacer todos estos programas de retiro, de grupos, fue como dije, bueno, el highest ticket que le puedo dar a una persona que ha atravesado estos programas es la oportunidad de premiarse. Es como que has ido recolectando por todas partes piezas de ti y llega el retiro donde yo te digo, bueno, aquí está la mesa, saca tus piezas, vamos a ver cuál es la imagen completa de ese rompecabezas. Y eso es lo que pasa en los retiros cuando uno se va solo, te desconfiguras de tu entorno, te desprendes de tus obligaciones diarias. La persona abre, saca los bolsillos, pone todo en la mesa y dice, wow, esto soy y para esto vine. ujú. Es un espacio, es como un espejo gigante que nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Y creo que hay, por ejemplo, el monasterio, la vida monástica es como quedarse en el presente eterno y poder entrar y salir de esos espacios nos ayudan a convivir con el ser humano que somos y la parte espiritual que no tiene tiempo. Eso es lo que hace el retiro, es como que seduce a la humanidad al espacio espiritual de sin tiempo y nos trae de regreso a la rutina para que aprendamos a convivir con los seres espirituales viviendo la experiencia humana que somos, ¿no? Y aquí es donde aprendemos, cuando nos ponemos en práctica con el día a día, porque sería maravilloso estar allá meditando Divino. pero la realidad es que la evolución de lo que aprendemos, de los conocimientos, de lo que adquirimos a través de los estudios, libros, whatever, es poniéndose en práctica. O sea, ¿qué me pasa cuando mi hija me habla como me habla? ¿Qué me pasa cuando mi esposo me dice algo que no me gusta? O sea, ¿cómo hago la gestión emocional? ¿Cómo recupero mi espacio? ¿Cómo aprendo a poner estas anclas mostrándome en esta nueva versión que surge del encuentro con nosotros mismos? Ujú, ujú. Y yo Y que menciono lo es más fácil quedarse allá, ¿no? Mi esposo to- siempre decía, yo pensé que te ibas a quedar. Y yo, no, 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 no. Yo nunca la he agarrado así de fácil. No creas que yo jamás he agarrado un mango bajito, nunca. Así que sí aprendí, pero lo vengo a poner en práctica acá, ¿no? totalmente. Y a mí me pasaba, por ejemplo, era como, bueno, ahora que cambiaste ya no quieres estar conmigo. Y yo, Ujú, ¿quién dijo que yo no quiero estar contigo porque cambié? Tú eres ujú, parte de este cambio. Ahora bien, tengo necesidades, claro que las tengo, y te las manifiesto para ver si estamos en sintonía con tus necesidades también. ujú, Entonces, ha sido para los dos, en mi caso, con mi esposo, ha sido como, bueno, ha sido desafiante, no digo que no, pero ha sido como, me hago cargo también de lo mío, ¿sabes? mm, A su ujú, manera, a su forma. Y te menciono lo de los retiros porque justo ahí es donde nace la idea de la fundación, que ahora sí, se llama Fundación Vivir por Algo. Y entonces, si bien lo que nos sucede a nosotros, quienes hacemos los programas, luego en el retiro se gesta algo que es mucho más grande de lo que podamos verbalizar. O sea, es como medio mágico y no quiero sonar esotérica ni mucho menos porque no se trata, tus programas no son nada que ver con eso, son bien aterrizados, bien terrenales, pero lo que sucede y dejarnos seducir por esa magia del sueño, del anhelo, de lo que realmente podría ser y de forma contribuyente. ujú.
nace casualmente eso. Fundación Vivir por Algo. Es eso que dices, es como en ese paréntesis donde no cargo con el peso de la persona que debo ser. Y la verdad es que nosotros estamos muy enganchados con la persona que debo ser solamente porque tenemos referencias de personas que nos recuerdan eso. La experiencia de irse y desconectarse un rato hace que el debo ser se pone en un espacio de poca revisión, porque en los retiros nadie está esperando que seas nada. Y toma un ratico que la persona se desvista. Es como siempre llega el proceso de entrada de yo soy cirujano ¿sabes? Neurocerebral del no sé qué, no sé qué. La gente, bueno, sí, a las 2 horas ya no te acuerdas de qué te dijo la persona, sino que te dice, no, tengo un niño con autismo. De eso te acuerdas. O sea, se desconstruye esa identidad de lo quién debo ser y cómo me debo mostrar. Y poco a poco vamos viendo capas y capas de las personas que parecen mentira, pero bueno, el retiro más largo que hemos hecho fue el que hicimos en Asia, en Nepal e India. Y recordar cómo es el proceso de entrada y cómo sale de a flor de piel la persona que se ha estado trabajando en todo, en el camino, en el tropezón con el otro, en la persona con la que duermes, en el que comió a tu lado y era alérgico a lo que estabas comiendo, el haberte tropezado con un mono que te robó la cartera, o sea, todo el proceso va poco a poco robándose pedazos de la persona que llega y se queda entonces un ser como tan vulnerable, tan lleno de sí mismo, que no tenemos otra manera que ser consecuentes con ese trabajo, porque esos 4 o 5 días o 15 días como el que fue en Asia, lleva a la persona a conectarse con, ¿y yo quién soy? ¿No? Y yo quién soy cuando el deber ser no está. Entonces, parte de nuestro trabajo en los retiros es que esa intensidad con la que hablas de lo que significa encontrar un propósito y que bueno, a ti te prende un yesquero que no se apaga y a mí no, se le olvidan las horas del reloj y yo puedo estar agotada, pero tengo una sesión y parece que me hubieras metido, bueno, adrenalina pura, entro al mismo lugar de aquí hay un portal que es muy mío y que es una conversación de mucho significado para la existencia de mi vida. En el retiro parece que a cada quien se le abriera ese portal y recuerdan que estoy hecha de otra cosa que no es de obligaciones y esa otra cosa tiene un lenguaje propio, emociones muy expansivas y en el 99% de los casos las personas recuerdan quién soy y qué me hace sentir viva. Entonces, fíjate que el primer retiro que hicimos donde aparece la idea de la fundación fue en Costa Rica y el retiro se llamaba Volver a ser. Es como, ¿cómo es que vuelvo a ser yo? Y estando, yo por supuesto en los retiros empezamos con, sí, maestra y alumnos y después somos todos un chicle y todos somos todos y ya después somos todo allí una sopa, todo el mundo junto y todo el mundo sabe lo que le está pasando y cómo acompañar al proceso del que está al lado. En ese retiro era la primera vez que yo traía un pedacito de ese retiro, lo estructuré tal cual como eran mis rutinas en el monasterio. Y cuando hicimos el ejercicio, yo me tuve que ir 10 días antes del retiro, la primera vez que lo hacía, entonces fui a entrenar a toda la gente del hotel donde nos estábamos quedando, a entrenarlos en el lenguaje, a entrenarlos de qué significaba la cena en silencio y que no podían ni pedirle, darle las buenas noches a la gente, es como no interrumpas nada la vivencia de la persona. O sea, me fui a entrenar un hotel entero, a vivir como si esas personas estuviesen llegando a un monasterio en Costa Rica. Y Imagínate el regalo para ellos también, perdona que esto es después como todos decían colectivo. maestra, el silencio, no sé qué, de lo Exacto, más lindo. O sea, exacto, es ellos todos se colectivo. quedaron con su chapita que decía silencio y que lo iban a integrar y ellos meditaron con nosotros. O sea, todo el hotel cayó en esta sensación monástica. Era el hotel solo para nosotros y en parte de esto recuerdo cuando yo estaba en el monasterio, pues teníamos labor de trabajo todos los días. El monasterio se sostiene por los mismos monjes o las mismas personas que están allí y a mí eh, teníamos una rutina de trabajo social, que es lo que llaman karma yoga, y yo llegué muy temprano el día que nos teníamos que asignar nos asignaban por orden de llegada lo que te tocaba y te podía tocar, venga, limpiar las letrinas o limpiar lo que dejaban los monos o cualquier cosa. Y era totalmente al azar. Y llego
y venía una persona súper cansada, venía de un viaje de Australia que terminó siendo mi roommate, y yo la veo llegar tan agotada que digo, no, mira, pasa adelante, que te asignen tu karma yoga y ya te vas a la habitación. En la karma yoga te explicaban, no sé qué, bueno, ya que pase, yo me quedo de última. Y resulta que me toca de última y cuando me toca me dice el monje, me dice, se acabaron los karma yoga, no tengo nada para ti. Y yo, no, 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 ya va, es que tú no has entendido. Yo quiero mi karma yoga. Y él, sí, sí, pero yo no te puedo asignar un karma que no traes, así que no tienes trabajo. Y yo, venga, que yo quiero algo. Y entonces, bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Te voy a poner a llenar los cuenquitos de agua en los altares del Buda y a prender los inciensos. Entonces, mi trabajo, todos esos días, mi trabajo era andar cargando con inciensos y fósforos y agua para echarle a los floreros y a las cosas del Buda, mientras mi compañera le tocó, de verdad, limpiar las letrinas. Y entonces era como, bueno, a mí me tocó esto y entonces desde este punto de observación yo veía lo que las personas hacían a la hora del Karma Yoga y cuando fuimos a hacer el retiro yo digo, Karma Yoga tiene que haber. Y conseguí con el hotel donde estábamos la conexión para que nos dejaran hacer un trabajo social en el pueblito, que son 100 personas y 99 trabajan en el hotel. Así de aislado está el hotelito este. Y entonces, recién terminaba la pandemia, los niños no habían vuelto a la escuela y nos asignaron la posibilidad de pintar los salones para cuando los niños regresaran de la escuela, pues todo se viera nuevo. Y el grupo de mujeres increíbles que fue con nosotros a ese retiro, en lugar de pintar un salón, pintaron todos los salones de clase, arrancaron toda la maleza, adornaron y pintaron el jardín. O sea, realmente la escuelita fue en 6 horas, 8 horas fue otra. Y estando allí conversando con la gente, una de nuestras cofundadoras y yo estábamos allí y una niña nos decía que bueno, que esto era para ellos increíble, que ella estaba estudiando su propia comunidad porque resulta que en la comunidad había mucho suicidio, una comunidad de 100 personas y había suicidio infantil, o sea, adolescente. Y lo grave era que los niños se suicidaban y se grababan para las redes. Oh, qué fuerte. Y era como, ¿cómo me Mm, están diciendo esto a mí ujú. aquí? ¿Sabes? Es como, a ver, explícame por qué a mí me toca eso en este momento. Y escuchar eso y ver cómo las personas que habían ido con nosotros quedaban tan movidas por hacer el karma yoga. Y escuchar esas historias de ellas, que todas eran madres y pelean con sus hijos de que si no se cepillan los dientes, de que si no hacen la tarea, y de repente te consigues con una realidad como esa, pues todas como madres o las que éramos madres en ese momento sucumbimos a, no puede ser que herramientas como las que yo tenga simplemente estén al servicio de personas que la puedan pagar y no en lugares donde son tan necesarias. Y vino de la boca de esa niña de 15 años que dijo, es que aquí se nos olvida la razón por la que uno está en este mundo y todos necesitamos saber que vivimos por algo. Y ahí, pues bueno, la fundación se presentó. Se prendió y el camino de la escuela de regreso al hotel fue pues muy lloroso, muy introspectivo Ujú. y desde ahí empezamos a empujar con la fuerza de que hay lugares donde se vive en escasez y en pobreza de espíritu, principalmente porque no recordamos que vivimos por algo. Y ese camino lentamente nos acompañó a forjar la idea del Karma Yoga y de la fundación, hasta por ejemplo después fuimos después de Costa Rica fuimos a México, donde fuiste tú, Ujú. a Italia, después de Italia y después México. México, donde fuiste tú, y nos volvimos, repetimos esa misma Ujú. vivencia al punto que el Karma Yoga era el día uno, ya no el último día, nos dimos cuenta del poder que tenía conectarnos así de cerca con el servicio y después entonces llevar el programa de retiro de silencio. Y tú misma fuiste partícipe de cuál es el significado que le da a la vida el hecho de Ujú. reconocer que hay tantas personas que no han encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Y en mi caso personal fue reconciliarme conmigo y perdonarme también, ¿no? De alguna manera para mí fue como, si esto soy, o sea, ya está. Esto es la Mm, interacción con los niños, con la madre. Esto es lo que a mí me llena el alma. O sea, no puedo seguir negándolo más. Porque como lo anulé por un tiempo, reconciliarme con eso, o sea, no lo, ni siquiera lo presentí. O sea, fue estar ahí y es estar, como dices tú, sin los debería, sin los roles, sino estás siendo.
Ujú. Y eso Yo es tengo un fotos tuyas regalo. de ahí siendo ese momento que fue tan imprevisto porque no era el plan al que íbamos y cómo eso No. se abrió y terminamos, pues bueno, ahí todos en el piso pintando con esos niños y viendo a esa gente ser, ¿no? Y tan necesitados de alguien que Ujú. les Y a lo que reconociera. decías tú, para nosotras pensamos que le estamos, y de ahí sale la fundación el propósito de dar continuidad al programa de acompañamiento y esto es un cachetón para nosotras, ¿no? Ujú. Pero para ellos, ¿qué sería si continuamos con un acompañamiento mucho más activo, más estando allí? Entonces nacen todos los programas a los que ahora estás comandando. Cata, tienes que, por favor, antes de que cerremos esta entrevista, contarnos qué, de qué manera podemos colaborar con la Fundación Vivir por Algo y qué programas estás llevando a cabo ahora. Bueno, primero tú eres parte importantísima de cómo estos programas han ido migrando y transmutándose uno a otro. Em, y viene desde aquel momento de concretar la idea de que no somos un hiccup en una vida de esta gente. No es como que, ay, vinimos y les dimos unos caramelos y cantamos canciones y pintamos una escuela. Es que queremos ser parte de un proceso transformacional y así como nuestros programas dentro de Inderemos Challenge, que son es que yo no descanso hasta que veo a la gente como aletear de nuevo. Sentir que podemos hacer eso a nivel social es un, no sé, es una moneda que no tiene cotización, ¿no? Ujú, Es un sentido inmenso de cómo la vida se renueva a sí misma viendo a otro abrir los ojos y sentirse vivo. Y los programas empezaron con cómo vamos a estas escuelas, cómo vamos a estas comunidades, cómo tocamos estas vidas. Y fue un término un poco turbio de no saber cómo es que íbamos a llegar allí. Y poco a poco no fue hasta que Karen, que es nuestra head of the board, la jefa ujú, de directora de la junta directiva, fue como vamos a organizarnos como una estructura seria, no como un espacio de caridad, sino somos una escuela que lleva herramientas que son para siempre. No estamos llevando una licuadora, no estamos llevando unos cuadernos, estamos llevando conocimientos que a la persona, si no le hace clic hoy, le hará dentro de 10 años, pero se acordará que en algún momento se sintió vivo, se sintió visto, reconoció emociones, pudo darle nombre a lo que le estaba pasando, pudo hablar de su historia en un lugar donde fue recibida. Y en ese momento, pues la estructura de la fundación pasó de ser un espacio de cómo hacemos caridad a cómo nos establecemos como un board of directors cargado de, o sea, una cantidad de sabiduría de mujeres que yo nunca hubiese soñado que podían estar a mi lado. O sea, tenemos personas ahora que nos representan prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Y fue como Y esto es llegamos a México. importante que lo menciones, porque no, o sea, quienes nos escuchan, cuando tú tienes un propósito y te alineas con personas que también siguen esa misma voz, las cosas se manifiestan, se ponen en manifiesto. Somos mujeres alrededor del mundo que nos conectamos desde donde estemos a ver cómo solucionamos cualquier desafío que se nos presente. Página web, hemos creado todo nosotras, Todo. contenidos, página web, contactos, todo el mundo está trabajando en función de que esto sea real y está siendo real. Y que yo a veces me veo y digo, ¿cómo yo estoy a la cabeza de este poco mujeres? No lo puedo creer. A ver, o sea, desde presidentas de empresas, madres, tal, ustedes que están metidos tanto en la diplomacia y De en la la política, diplomacia, en exacto. gente que trabaja, o sea, directoras de centros de financial advising y gente que está acostumbrada a manejar miles de millones de dólares y tal, y están allí esperando a que yo diga, a ver, ahora nos vamos para la cárcel en México y venga que todo el mundo se alinea. Es una cosa increíble sentir cómo detrás de todos estos personajes que hemos creado, en el fondo hay una conexión muy, muy parecida y es que logré cosas que quiero compartir con el mundo de otra manera, que no sea solamente como en la forma en la que estaba puesto el plano, sino que hay algo por debajo que dice, ya aquí cumplí, quiero ir más a fondo, quiero en el río este subterráneo que cae en un océano en Australia. Em, Esto nos llevó a este Board of Directors que es una joya y fue cuando una de nuestras representantes en México nos abrió la puerta a tantas conexiones que no damos abasto. Empezamos
como tú bien sabes, con la cárcel, que es un llamado que tenía metido en las venas desde, no sé, 15, 20 años atrás, que yo decía, ¿cómo será enseñar a una persona en la cárcel a meditar? Eh, pues bueno, se tardó 15 años, pero llegó. Estamos llevando el programa Libremente, que es cómo ayudamos a las personas increíblemente en México. El número de mujeres que están presas sin aún tener condena es más grande que el número de personas que están condenadas. Esto quiere decir que ellas están presas sin siquiera saber por cuánto tiempo van a estar allí o si realmente el crimen está considerado como Un crimen. un crimen o no. Ujú. Entonces, están viviendo allí muertas de ansiedad, son personas que están consumidas por ataques de pánico, por angustia, en un sistema que no regenera para nada, no tiene ninguna capacidad de reinserción. Entonces, hemos logrado entrar en estos programas y yo misma he tenido que hacer unos esfuerzos de desconstruirme y dejar de ser la maestra de grupos donde todo el mundo se entiende y yo no tengo que explicar qué es el ego, a llegar a esto y decir, bueno, esto pasa como cuando éramos pequeños y nos hacían tomar un jugo de papaya y no nos gustaba el jugo de papaya, o sea, irme a lo más básico y elemental Ujú. para que el mensaje llegue, para que la persona acepte y pueda reconocer que su historia tiene una forma distinta de verse y que emocionalmente podemos escoger el peso que le damos, de nuevo, a la pregunta inicial, a nuestro sufrimiento. Entonces, creo que si esto fuese una chaqueta y tendría oportunidad de ponerle estrellitas, el estar en la cárcel es mi estrella ahorita número Ujú. uno. Trabajar de lleno con ellas, iremos, si Dios lo permite, dentro de un mes a la cárcel en vivo a reconocer a estas estudiantes y a caminar con ellas un día esta introspección y el resultado que haya tenido. Después también logramos que nuestros programas vayan al sector salud, donde tú me acompañas Ujú. en el entrenamiento de estas enfermeras y al sector médico a cómo somos agentes de cambio y podemos sostener al otro en su miedo, en su sufrimiento, en su desilusión y acompañarlo a darse una oportunidad en la quietud, en el silencio de agradecimiento, de mirar la vida con otros ojos y reconocerse capaz de, desde esa sensación interna, decir, yo creo una realidad. Mm. Hay una que es quizás física o corporal, Ujú. pero mentalmente, emocionalmente, la responsabilidad de cómo me siento hoy es totalmente mía. Entonces, entrenar a las personas que están en el sector salud hacer esos mensajeros, esos agentes de cambio, es lo que nos hemos propuesto con el Ministerio de Salud de México y Y es además con donde, esa gran capacidad, perdona que entre, es como si hay un sector vulnerable, increíble, sí, es el sector de la salud, es que le dan tanto a los demás que ujú, se desconectan del darse a sí mismo. totalmente. Y entrar con el programa y poder acompañarles a que vuelvan a sí mismos para poder seguir dando como Ujú. vocación, recuperar su vocación primordial. Esto es un regalo para nosotras también, porque aprendemos nosotras mismas de qué manera podemos darle voz a estas personas que de alguna manera en el hacer, anularon su voz. Total, y que nadie mira al que da. Normalmente el que da necesita muchísimo más, ¿no? Porque es el que está todo el tiempo regenerándose a sí mismo sin pararse un segundo a ponerse un poquito de abono. Ujú. Entonces, además, cuando el que alguna vez ha estado hospitalizado, la diferencia entre una enfermera que te mira, que te siente, que te sabe tu nombre, que sabe lo que necesitas, que te trata con cariño, que te sostiene en el miedo, en el dolor, en el sufrimiento, hace que la experiencia entre lo mal que me siento y, y de que me quiero ir se haga eterna, o sea, simplemente estoy pasando por un proceso del cual voy a salir porque hay alguien aquí que me recuerda que el Que soy sufrimiento humano. pasa, de que soy humano, de que puedo estar acompañada, que no soy la única que le ha pasado esto. Digamos, hay mucha también de esa habilidad que tiene el intermediario entre el médico y el paciente de generar una experiencia de sanación y estar allí y probar nuestros programas a nivel sector salud, quiere decir probar nuestros programas a nivel científico para mí tiene un valor muy grande porque deja de ser algo simplemente emocional y que creo profundamente que lo que sucede en nuestros programas no es una sanación únicamente de la historia, es una sanación de la persona holísticamente, ¿no? De Ujú. cómo me trato, cómo me hablo, cómo siento mi cuerpo, cómo me relaciono conmigo y esa sanación incluye, por supuesto, la salud corporal, ¿no? Entonces, em, y por último, nuestro programa más ambicioso
es el programa del emprendimiento que estamos llevando con el Banco BBVA y su fundación en México, acompañando a más de 70.000 niñas becadas por el gobierno, por el sector del BBVA, acompañados por el gobierno, en el que son niños que están venciendo su herencia emocional, que vienen de lugares de mucha precariedad, que son quizás los primeros que van a la universidad, los primeros que tienen una educación formal académica, y cómo los acompañamos a que su herencia emocional no los empuje de regreso al lugar donde sienten que no merecen lo que están forjando, y cómo no se dejan vencer por la dificultad de estar en un entorno donde tú eres un alien y no Ujú. simplemente parte del sistema de crecimiento social que se corresponde en un niño, ¿no? Entonces, acompañarlos ahí es el programa que estamos lanzando que se llama Me lo merezco, donde no solamente los entrenamos a la parte emocional que dice, merezco ser la que abre una puerta para mi familia y sana esa herencia y nos lleva a un lugar distinto de bienestar emocional, bienestar financiero y bienestar espiritual dentro de todo, sino también el concepto de la independencia económica y cómo acompañamos a las mujeres a pensar en que su independencia económica no siempre está debajo de una empresa, sino que somos agentes de cambio, que tenemos muchas ideas, que no solamente gestamos niños, sino que gestamos proyectos, gestamos libros y productos y servicios y tantas cosas que al final nuestra relación íntima con la naturaleza y esa capacidad que tenemos de crear desde la energía femenina tiene una oportunidad de emprendimiento muy grande y es donde parte de nuestra fundación, de las miembros de nuestra fundación, han creado este programa de merecimiento donde vamos a acompañar a estas jóvenes a que creen su programa de emprendimiento y es como que okay, me preparo para saltar al mundo en el que yo puedo dibujar cuál es el campo de mi libertad y mi bienestar financiero. No solamente dependo de una empresa o que alguien me escoja o que alguien me diga que valgo, es que ya reconozco que esto en mí tiene derecho a un lugar y ese lugar lo voy a crear yo. Entonces, esos son nuestros programas y la manera, por supuesto, de acompañarnos es donaciones que nos ayuden a llegar más lejos, que todo esto lo consiguen en la página web, y vínculos que tengan con fundaciones que ya están caminando, con organismos gubernamentales que nos quieran hacer parte de su proceso de cómo integrar estas herramientas que generalmente dejamos a un lado porque pensamos que lo académico es lo que necesita la persona, cuando realmente la inteligencia emocional es lo que abre o cierra puertas en el camino de una constancia y, por supuesto, del bienestar social, ¿no? Cata, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrega, por este recorrido que nos has hecho. Yo creo que si la invitación a quienes nos están escuchando, aparte de que sean parte voluntaria de nuestra Fundación Vivir por Algo, que puedan colaborar. Esa es la forma que nos puedan conectar, que nos puedan colaborar, pero que además, si tienen el llamado a atravesarse, a conocerse, a conectar con eso más grande, como lo sueles decir tú, que a veces no lo vemos, los programas son una tremenda herramienta y yo lo voy a hablar desde lo personal, pasé del conocimiento a la experiencia, Ujú. experienciarme, o sea, a verme, a darme cuenta, ay, esto me pasa, ay, esto, o sea, y eso es muy rico, empieza una relación de matrimonio con nosotros mismos, que Mm. entonces ya te relacionas con el otro desde otro lugar, te relacionas con el otro sabiéndote, conociéndote, no para que nos digan, ay, qué buena eras, ay, qué chévere, no, es como desde esta individualidad convivo contigo a tu lado, con los amigos, en el trabajo, con los hijos. Es como, esta soy, enterita y cada día debiéndome menos. Lindo. Esa solidez nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, Madre mía, que te lo digo pero yo. cuando llega no es destructible para nada. Para nada, es Es el constructivo, centro del resto de nuestra vida. totalmente. Muchísimas gracias, A Cata, ti, por mi estar amor. acá. Perdón, me voy a despedir, voy a decir bienvenida, ya me enredé la lengua. Gracias por Ujú. estar en Compasivamente. Síganos en las plataformas de YouTube y Spotify y muchas gracias. A ti, mi amor. Gracias por esta invitación y por ser parte de todo lo que nos ha traído aquí, que es ese bienestar profundo que nos lleva muy lejos. Gracias por todo.